La República de Platón, libro 9, El tirano 1. Falta ahora, continué yo, que sea examinado el hombre tiránico en sí mismo. ¿Cómo sale del hombre democrático? ¿Quién es y cómo vive, después de formado, desdichado o feliz? Queda en efecto todavía examinar cómo es él, dijo. Pero sabes lo que echo de menos todavía. Pregunté yo. ¿Qué? Lo referente a los deseos me parece que no hemos explicado suficientemente qué y cuáles son. Al faltar la luz sobre eso, veremos con menos claridad en nuestra búsqueda. ¿Es que todavía no se puede remediar?, preguntó él. Sí, ciertamente, examina lo que quiero ver en ellos. Es esto. Entre los placeres y los deseos que no son necesarios los hay que me parecen desordenados, los cuales llegan a estar en todos los hombres, pero reprimidos por las leyes y los deseos mejores. Pueden ser exterminados con la ayuda de la razón en algunos hombres o quedar aminorados en su número y fuerza, mientras que en los demás subsisten en mayor número y con mayor fuerza. ¿Pero cuáles son esos que dices?, preguntó. Los que surgen durante el sueño, contesté yo, cuando la parte del alma que es razonable, dulce y hecha para mandar a la otra está dormida, y que la parte bestial y salvaje, harta de alimentos o de bebidas, se agita y, rechazando el sueño, busca dar rienda suelta y satisfacer sus apetitos. Sabes que en ese estado se atreve a efectuarlo todo, como si ella se hubiese desligado y desembarazado de todo pudor y de toda razón, porque no duda de intentar con su pensamiento violar a su madre o bien otra cosa, cualquiera que sea, hombre, Dios, animal. No hay crimen en el que no se mancille ni alimento del que se abstenga, y en una palabra no hay locura o infamia que él se prohíba. Dices mucha verdad, afirmó, pero creo, cuando un hombre posee la salud y la templanza, y se entrega al sueño después de haber mantenido despierta su razón y de haberla nutrido de bellos pensamientos y de bellas especulaciones, entregándose a una meditación interior, cuando ha calmado su deseo sin haberlo sometido al ayuno ni a la saciedad, para que se duerma y no le turbe con su júbilo o con su tristeza al principio mejor, sino que, al contrario, le permita solo y libre de los sentidos descubrir cuanto se le escapa del pasado, del presente y del futuro. Cuando este hombre tiene dominada incluso la cólera, y que, sin haberse irritado contra nadie, se duerme con su corazón en calma. Cuando él ha sosegado las dos partes del alma y estimulado la tercera, en donde reside la sabiduría, y que, al fin, se entrega al reposo. Tú sabes que el alma alcanza del mejor modo la verdad, y entonces las visiones monstruosas de los sueños aparecen menos. Así pienso yo, en efecto, enteramente, dijo. Pues bien, me he dejado llevar demasiado lejos al tratar ese asunto, pero lo que queremos notar es esto, que en cada uno de nosotros hay una especie de deseos terribles, salvajes, sin freno, que se encuentran incluso en el pequeño número de las gentes que parecen ser moderadas, pues eso se pone de manifiesto en los sueños. Reflexiona si digo la verdad en eso y coincides conmigo. Pues coincido contigo. 2. Entonces, acuérdate de lo que dijimos sobre el hombre democrático. Estaba formado desde la infancia por un padre avaro, que no daba valor sino a los deseos interesados, pero no a los superfluos, que tienen por objeto la diversión y el lujo. ¿Acaso no? Sí. ¿Pero qué? Al acompañarse de hombres más refinados y entregados a esos deseos de los que acabo de hablar, se había lanzado a toda clase de excesos y al género de vida de sus amigos, por repugnancia a la tacañería de su padre, a pesar de estar dotado de un natural mejor que sus corruptores. Como se veía atraído por dos sentidos opuestos, había elegido el medio entre los dos modos de vivir y, usando del uno y del otro en la medida que le parecía justa, llevaba una vida que no era ni sórdida ni desordenada, que de ese modo de oligarca llegó a ser democrática. Pues esa era y es la idea que nosotros tenemos sobre este hombre, dijo. Suponte ahora, continué yo,
que este hombre, después de haber envejecido, tenía a su vez un hijo joven, que lo educa en sus propias costumbres. Lo supongo. Suponte, además, que le ocurren las mismas cosas que a su padre, que se ve arrastrado a una vida desordenada, embellecida con el nombre de independencia absoluta por quienes le arrastran a ella, que su padre y sus parientes cercanos apoyan con firmeza los deseos moderados y los otros, la facción contraria. Cuando esos hábiles embaucadores, creadores de tiranos, desesperan de cualquier otro medio de dominar al joven hombre, hacen nacer en su corazón por medio de sus artimañas un amor que llena la cabeza de deseos de ociosidad y prodigalidad, un enorme zángano alado. ¿O crees que el amor en gentes así es otra cosa? No, ciertamente es otra cosa que eso, contestó. Cuando, pues, los demás deseos, zumbando en torno al amor por entre las nubes de incienso, perfumes, coronas de flores, los vinos y todos los placeres disolutos propios de esa clase de sociedad, lo alimentan y lo hacen crecer hasta el último extremo, y logran poner el aguijón del deseo en ese zángano. Entonces se ve ese dirigente del alma, escoltado por la locura, revolverse como un frenético, y si encuentra en él opiniones o deseos reputados por sabios y que guardan un resto de pudor, los mata y los arroja fuera de él, hasta que haya purgado su alma de toda templanza y la haya llenado de una extraña locura. Perfectamente, dijo, describes el nacimiento del hombre tiránico. ¿Verdad que desde hace mucho tiempo al amor se le llama frano? Así parece, dijo. ¿Acaso, amigo, pregunté, el hombre ebrio no tiene también predisposición a la tiranía? La tiene, en efecto. Y en realidad, el hombre demente y furioso intenta y espera ser capaz de mandar no solo a los hombres, sino también a los dioses. Ciertamente, afirmó. Pues extraordinario, amigo, proseguí yo, el hombre llega a ser exactamente tiránico cuando por naturaleza, por sus costumbres o por las dos cosas a la vez llega a ser borracho. La vida del hombre tiránico 3. De ese modo, ciertamente, según parece, llega a formarse el hombre de ese carácter tiránico. Pero ¿cómo vive? Te contestaré, dijo, a modo de los que bromean. Tú me dirás eso. ¿Lo digo? Proseguí. Creo, pues, que después de eso se producen las diversiones, festines, cortesanas y desórdenes de todas clases en aquel que ha permitido que el tirano Eros se aposente en su alma y gobierne todas sus inclinaciones. Es una necesidad, dijo. ¿Acaso, pues, cada día y cada noche no germinan innumerables deseos terribles y con grandes exigencias? Muchos, ciertamente. Rápidamente, pues, se agotan sus recursos, si tiene algunos. Pues cómo no. Y tras eso, los préstamos y la disminución de su patrimonio. Sin duda. Y cuando lo agote todo, verdad que es inevitable que esa multitud de deseos que están incubados en su alma y él mismo, acuciado por el aguijón de esos deseos y en especial por el amor mismo, jefe al cual todos los demás deseos sirven de escolta, corre de aquí para allá como uno picado por un tábano y escruta si alguno posee alguna cosa para despojarlo por engaño o por la fuerza. Seguramente, contestó. Es necesario, pues, que saque de todas partes o experimentará, sin lugar a dudas, grandes dolores y angustias. Necesariamente. ¿Acaso, como los placeres que le llegan después están por encima de los antiguos y los despojan de sus derechos, no pretenderá él mismo, joven que es, estar por encima de su padre y de su madre y despojarlos cuando haya dilapidado su parte, para hacer prodigalidades con los bienes paternos? ¿Pues qué realmente puede pasar? Preguntó. Y si no se lo permiten, ¿acaso no intentará primero robar y engañar a sus padres? Ciertamente. Y cuando no pueda, después de eso, los despojará y violentará. Creo yo, contestó. Entonces, admirable amigo,
si se resisten y sostienen la lucha el viejo padre y la vieja madre. ¿Acaso los respetará y se abstendrá de llevar a cabo algún procedimiento de los tiranos? Yo, ciertamente, contestó él, no estoy completamente tranquilo por los padres de un hombre de esa clase. Pero dime, Adimanto, en nombre de Zeus, si él se enamora de una cortesana, que no es para él sino una reciente amistad y superflua. ¿Cómo tratará a su madre, amiga de tanto tiempo y que le ha dado la vida? O, si siente por un bello adolescente un amor nacido recientemente y superfluo, ¿cómo tratará a su padre, que ya ha pasado la edad de su juventud y que por la fuerza de la naturaleza es el más antiguo de sus amigos? ¿No te parece que los maltratará y los obligará a doblegarse a esos sus amores, si los conduce bajo un mismo techo? Sí, por Zeus, contestó él. Pues es una enorme felicidad, dije yo, al parecer el dar la vida a un hijo con inclinaciones tiránicas. Enorme, por cierto, dijo. ¿Y qué? Cuando los bienes de su padre y de su madre faltan a un hombre de esas condiciones y el enjambre de pasiones esté arraigado en él con fuerza, ¿no intentará primero horadar la pared de una casa o derrubar la capa del que vaya entrada la noche? Y tras eso no robará los templos. Y estando en todas esas condiciones de espíritu, las viejas ideas que él juzgaba justas, esas que tenía desde su infancia sobre la honradez y la desvergilenza, cederán el paso a las otras que han sido liberadas recientemente de la esclavitud y que sirven de satélites al amor. Estas ideas, antes, no se manifestaban sino como en sueño durante el sueño, en aquel tiempo en el que estaba sometido todavía a las leyes y a su padre y en el que la democracia reinaba aún en su alma. Pero una vez que fue tiranizado por Eros, se hallará en constante estado de vigilia, eso que antes estaba algunas veces en ensueño, y no retrocederá ante el horror de ningún crimen, de ningún deleite ni obra, sino que Eros, que en él vive tiránicamente en completa anarquía y en desorden, ya que él mismo es el que manda, conducirá al desdichado que lo lleva en su seno, como el tirano conduce el Estado, y le hará atreverse a todo para alimentarse él y su escolta de deseos turbulentos. Esos venidos unos desde fuera por las malas compañías y otros, nacidos dentro por las condiciones de su propia naturaleza y que rotos los frenos, fueron puestos en libertad. ¿Es que acaso no es esa la vida del hombre de esa condición? Esa es, en efecto, contestó. Y sí, ciertamente son pocos esos hombres en un estado y el resto en mayoría son moderados. Después de marcharse sirven de guardia de cor a cualquier otro tirano o se ponen a sueldo si hay guerra en otro lugar, pero si hay paz y tranquilidad en todas partes se quedan allí en su estado y llevan a cabo muchas fechorías de poca monta. ¿A qué fechorías te refieres? Tales como las de que roban, agujerean paredes, cortan bolsas, despojan de sus vestiduras a personas, saquean templos, venden como esclavos a personas libres. Hay veces también que delatan. Si son hábiles de palabras y hacen de testigos falsos y se dejan sobornar, llamas a eso males pequeños, si son pocos los tales. Los males son pequeños, puntualicé yo, en relación a los grandes, y todos esos, lo que se dice, no hieren de cerca al tirano por su perversidad y desdicha de un estado. Pero cuando hay en un estado muchos de esa condición y otros que lo siguen y se dan cuenta de su número, entonces esos son los que engendran, con la ayuda de la estupidez del pueblo, aquel tirano que es de entre ellos el que lleva en su alma al tirano más grande y más completo. Naturalmente, dijo, porque será el más propio para tiranizar. Y entonces el pueblo, si cede voluntariamente, si no se le entrega al tirano, como entonces maltrataba a su padre y a su madre, así lo hará con su patria. Si le es posible, introducirá nuevos compañeros y a la que antes era querida de su corazón. Su matría, como dicen los cretenses, su patria, como nosotros decimos, la avasallará bajo los caprichos de esos y la mantendrá en esclavitud. Y ese será el fin de la pasión del hombre en cuestión. Eso, dijo él,
Exactamente. ¿Acaso, dije yo, no son esos hombres de esas condiciones en su vida particular y antes de gobernar? Primeramente, cualesquiera sean aquellos con los que viven, en donde hablan aduladores dispuestos a servirles en todo o, si tienen necesidad de otro, se hacen ellos mismos unos perros serviles, decididos a emplear todos los papeles para mostrar su adhesión. Volviéndole la espalda una vez han conseguido sus fines. Exactamente. Por eso, durante toda su vida no son amigos de nadie, siendo siempre tiranos o esclavos, pero la naturaleza tiránica jamás saboreará la libertad y amistad verdaderas. Ciertamente. ¿Acaso no llamaremos con razón hombres sin fe a hombres así? ¿Cómo no? También que son injustos hasta el extremo, siempre que con razón estuvimos antes de acuerdo sobre la naturaleza de la justicia. Ciertamente, dijo él, con razón. Resumamos, por tanto, proseguí yo, al malvado perfecto. Es, creo, aquel que se halla en estado de vigilia, tal como lo describimos en estado de sueño. Sí, en efecto. Por consiguiente, llegará a ser malvado perfecto, ese que llegue a gobernar solo poseyendo por naturaleza un carácter muy tiránico, y cuanto más tiempo esté en condición de tirano, tanto más lo será. Es una necesidad, dijo Glaucón, después de tomar parte en la conversación. 4. Pero, proseguí yo, el que muestra como el más malvado, no aparecerá como el más desdichado, y el que gobierne como tirano mucho tiempo y de modo absoluto, no llegará a ser desdichado, a decir verdad, del modo más absoluto y prolongado, porque para la multitud hay también muchas opiniones. Es necesario, dijo, que eso sea así. Pues puede ser otra cosa, proseguí yo, que el hombre tiránico sea imagen del Estado tiránico, y el democrático la del Estado democrático, y así los otros. ¿Qué? Si no. ¿Verdad que lo que un Estado es a otro Estado por la virtud y felicidad? ¿Así también es eso un hombre a otro hombre? Pues cómo no. ¿Cuál es desde el punto de vista de la virtud? La relación de un Estado tiránico al Estado real, cual expusimos antes. Todo lo contrario, dijo, pues el uno es el mejor y el otro el peor. No preguntaré, dije, a cuál de los dos te refieres, pues es evidente. Pero de la felicidad o de la desdicha, piensas del mismo modo o de modo distinto. Y no nos quedemos atónitos considerando que el tirano es uno y sus favoritos no son sino algunos. Antes más bien, como es necesario que, después de penetrar en el Estado, lo consideremos en todo su conjunto, metiéndonos por todas partes y mirando, demos así nuestra opinión. Pues propones, dijo con razón, y es evidente para todo el mundo que no hay Estado más desgraciado que el tiránico, ni más feliz que el Estado real. Así, será también justo, continué yo, proponer las mismas precauciones para el examen de los individuos, el no conceder el derecho a opinar sobre ellos, sino al que es bastante inteligente para penetrar en el carácter de un hombre y descifrar su secreto. Que no se admire como un niño, que no ve sino las apariencias, por la pompa que el tirano despliega para imponer a la multitud, sino que sabe llegar hasta el fondo de las cosas. Por lo tanto, sí creía que nosotros debemos todos escuchar al que primero será capaz de juzgar, que hubiese vivido bajo el mismo techo que el tirano, que hubiese sido testigo de su vida doméstica y de las relaciones que mantenía con sus familiares, en cuya compañía se le podía ver completamente al desnudo de su aparato teatral, que habría visto además en los momentos de peligro público. Y al que hubiese visto todo eso le pedía que divulgara cómo es el tirano de feliz o desgraciado comparado con los demás hombres. También, contestó, propondrías eso como cosa muy justa. ¿Quieres, por lo tanto, continué yo, que nosotros finjamos ser de los que pueden juzgar y estuvieron en relación con ellos, los tiranos, para que tengamos a cualquiera que conteste a lo que preguntemos? Sí, ciertamente. La vida del tirano 5. Pues bien, sígueme, dije, examina de este modo.
recordando la mucha semejanza del Estado y del individuo, considerando a cada uno punto por punto, di lo que le sucede a uno y a otro. ¿Qué le sucede?, preguntó. Primeramente, seguí yo. Dirás que un Estado gobernado por un tirano es libre o esclavo. Esclavo cuanto más pueda serlo, contestó. Sin embargo, en ese Estado ves dueños y hombres libres. Los veo, dijo, pero en número reducido, la totalidad, por así decirlo, y lo más respetable de él está reducido a una esclavitud de un modo indigno y miserable. Sí, pues el individuo, dije, es semejante a la ciudad. ¿No es también una necesidad que pasen en él las mismas cosas, que llenen su alma una esclavitud y una vileza extrema? Que las partes de esa alma que eran las más honestas sean precisamente las que han caído en la esclavitud, y que una minoría, constituida por la parte peor y más furibunda, mande allí como dueño absoluto? Es una necesidad, contestó. ¿Qué pues? Dirás que un alma en esas condiciones es esclava o libre. Esclava seguramente, diría yo. Y un estado esclavo y gobernado por un tirano no hace lo que él quiere. Completamente. Por tanto, el alma tiranizada, refiriéndome al alma entera, hará absolutamente lo que quiera, pero siempre arrastrada con violencia por el aguijón de la pasión, también estará llena de remordimiento. Pues cómo no. Es una necesidad que la ciudad tiranizada sea rica o pobre. Pobre. También, por lo tanto, el alma tiranizada es una necesidad que sea siempre pobre e insaciable. Así es, dijo él. ¿Y qué? ¿Acaso no es una necesidad que una ciudad así y un individuo también de esas condiciones estén llenos de pánico? De todo punto necesario, en verdad. ¿Crees tú que encontrarás en cualquier otra ciudad más lamentaciones, gemidos, quejas y dolores? De ninguna manera. ¿Y piensas que en cualquier otro individuo más que en el hombre tiránico hay mayor presa del furor de las pasiones y del amor? Pues ¿cómo podría pensarlo?, contestó. Por lo tanto, creo que, después de haber considerado todos esos males y otros por el estilo, tú juzgas a esa ciudad como la más desgraciada de las ciudades. ¿No es, acaso, con razón?, preguntó. Sí, ciertamente, contesté yo. Pero volviendo de nuevo al individuo tiránico, ¿qué dices al ver lo arrastrado hacia esos mismos males? Que es enormemente el más desgraciado de todos los demás. Tú ya no dices eso con razón, dije yo. ¿Cómo?, preguntó él. En cierto modo, afirmó, creo que él no es todavía ese tal, el más desgraciado. Pues ¿quién? A lo mejor te parecerá que es más desgraciado que él este. ¿Cuál? El que, siendo por naturaleza tirano, no pasa una vida privada, sino que es desgraciado, y un azar funesto le proporcionó medios para llegar a ser tirano. Conjeturo, dijo, que tú, por las cosas dichas anteriormente, dices la verdad. Sí, manifesté yo, pero no es conveniente conjeturar en estas cosas, sino esclarecerlas bien con este razonamiento, pues la reflexión, ciertamente, es sobre la mayor felicidad o desdicha de nuestra vida. Muy bien, dijo él. Observa, pues, si en efecto digo algo importante, porque me parece que debemos conocer la situación del tirano considerando esto. ¿Qué? El caso de cada uno de los particulares que, siendo ricos, están en posesión de muchos esclavos, pues ellos tienen semejanza con los tiranos que mandan a una multitud, se diferencian en cuanto al número, pues hay diferencia. Ciertamente, tú sabes que ellos viven sin inquietudes y no temen a sus servidores. ¿Qué podrían temer, en efecto? Nada, contesté. ¿Pero conoces la causa? Sí, porque toda la ciudad corre en auxilio de los particulares. Bien te expresas, dije yo. ¿Y qué? Si un dios, después de transportar de la ciudad a un hombre que posee 50 esclavos o más, a él, a la mujer y a los hijos, a un desierto, lo sitúa allí con todos sus bienes y sus servidores
en donde ningún hombre libre puede correr en su ayuda. ¿En qué clase de temor piensas que él llega a estar con respecto a sus hijos y su mujer, de que sean asesinados por sus servidores? En toda clase, yo pienso. En efecto, contestó él, verdad que se vería forzado a lisonjear a algunos de sus mismos esclavos, prometer muchas cosas y desearnos libres sin ninguna necesidad y mostrarse él mismo como adulador de sus servidores. Muy forzado o perecer, contestó. ¿Y qué pasaría si el Dios estableciese alrededor de su morada a muchos otros vecinos, quienes no consintieran que un hombre pretendiera mandar a otro, sino que castigaran con el último suplicio al que realizara eso? Todavía, dijo, estaría metido más en toda clase de males, creo, si estaba rodeado por todos, que serían enemigos. ¿Acaso, pues, en una cárcel semejante no está encadenado el tirano, siendo por naturaleza, como lo describimos, lleno de toda clase de temores y de deseo? Siendo curiosa por naturaleza su alma, solo él, entre todos los ciudadanos, no puede viajar a ninguna parte, ni ir a ver todas las curiosidades que atraen a los otros hombres libres y, encerrado en su casa la mayor parte de su vida, vive como una mujer, envidiando a los otros ciudadanos que van a viajar por fuera y a ver alguna cosa interesante. Sin duda, ciertamente, dijo, el tirano es el más desgraciado de los hombres 6. Pues bien, tal es la abundancia de males que cosecha el hombre que gobierna mal su alma, al que tú ahora juzgabas como el más desgraciado, al tiránico, cuando no pasaba su vida en privado, sino obligado por un golpe del azar a ser tirano e incapaz de dominarse a sí mismo, intenta gobernar a los demás, como un enfermo impotente que, en lugar de permanecer en casa, se viera obligado a pasar su vida luchando en los concursos atléticos. Desde todos conceptos, Sócrates, es muy veraz lo que dices, afirmó. ¿Verdad, pues, querido Glaucón? Pregunté yo, que su desdicha es completa y que, una vez llegado a ser tirano, arrastra una vida todavía más desgraciada que la del que tú mirabas como el más desgraciado de todos los hombres? Exactamente, contestó. Por consiguiente, es en realidad, aunque no se lo parezca a alguno, un verdadero esclavo el que es un verdadero tirano, un esclavo de una vileza y de un servilismo extremos y un adulador de los hombres más perversos, impotente para satisfacer sus propios deseos, pero visiblemente despojado de una multitud de cosas y verdaderamente pobre a los ojos de cualquiera que sepa leer hasta el fondo de su alma. Pasa su vida en continuo espanto, víctima de dolores y convulsiones. Si es cierto que su estado se parece al de la ciudad que él manda. ¿Y se le parece? ¿Es verdad? Sí, en efecto, contestó. Por lo tanto, también, además de esos males, le atribuiremos todavía al hombre los que anteriormente dijimos, porque están en él forzosamente y llegan a ser todavía más en él que antes a causa del poder, siendo envidioso, desconfiado, injusto, carente de amigos, impío y poseyendo todos los vicios de los que es el huésped y el que los alimenta y que son la causa de que sea el más desgraciado de todos los hombres. Y a continuación vuelve más desgraciados a los que se le aproximan. Ninguno que posea sensatez, dijo, te llevará a la contraria. Ea, pues, proseguí yo. Ahora ya como el juez supremo pronuncia su sentencia. Tú también de ese modo declara quién juzgas el primero desde el punto de vista de la felicidad, quién el segundo y a todos los de las 5 clases, el real, el timocrático, el oligárquico, el democrático y el tiránico. Pues el juicio, dijo, es fácil, pues como se presentaron en escena como los coros, así yo los juzgo por su virtud, vicio, felicidad o su contrario. Alquilemos, por tanto, un heraldo, continué yo, o yo mismo proclamo que el hijo de Aristón juzgó el mejor, el más justo y el más feliz, y que éste es aquel que tiene el alma más real y que reina sobre sí mismo, que por otra parte el más perverso, el más injusto y el más desgraciado es el que,
siendo del carácter más tiránico, ejerce sobre sí mismo y sobre el Estado la tiranía más absoluta? Proclámalo tú, contestó. ¿Acaso añadiré, dije, que aunque no los conozcan los hombres y los dioses, ellos son realmente así? Añádelo, contestó. Las tres distintas partes del alma 7. Bien, pues dije, esa sería una primera demostración, pero mira esta segunda, por si tiene algún valor. ¿Cuál es esa? Como dividimos al Estado en tres cuerpos, dividimos al alma en tres partes, y creo, si no me equivoco, que podemos deducir de ello una nueva demostración. ¿Cuál? Esta. Al existir tres partes, a mí me parece que también hay tres clases de placeres propios a cada una de ellas, y también tres órdenes de deseos y de mandatos. ¿Cómo lo interpretas? Preguntó. Había, decimos, una por la que el hombre conoce, otra por la que se irrita y una tercera que, por la diversidad de formas, no pudimos encontrarle un nombre único apropiado. Pero nosotros la designaremos con el nombre de lo que en ella tiene de más importante y de predominante. La hemos denominado apetitiva a causa de la violencia de los deseos referentes a la comida, bebida, al amor y a otros apetitos del mismo género. También la hemos llamado amiga del dinero, porque principalmente con la ayuda del dinero satisface esa clase de deseos. Y con razón, afirmó. ¿Verdad que si consentimos en que su placer y su amor se relacionan con el lucro, apoyaríamos nuestro modo de designarla sobre un punto especialmente importante, y tendríamos una idea clara cuantas veces nos refiriéramos a esa facultad del alma? Al llamarla amiga del dinero y del lucro, ¿le daríamos un nombre con razón apropiado? Yo lo creo, en efecto, contestó. ¿Y qué? Y en lo tocante a la parte irascible, ¿no diremos que ella no cesa de aspirar con todas sus fuerzas a la dominación, a la victoria y a la reputación? Sí. Pues si la llamáramos amiga de la victoria y de los honores, ¿acaso no sería de modo justo? Muy justo, contestó. Pero por la parte por la que conocemos, es de todos evidente que ella tiende sin cesar y toda ella a aprender la verdad tal cual es, y que de tres partes es la que se interesa menos por el dinero y la gloria. Ciertamente. Y al llamarla amiga de la ciencia y de la filosofía, ¿no la llamaremos según su naturaleza? Pues cómo no. ¿Verdad? Dije yo, que mandan las almas. En unos la parte que conoce y en otros cualquiera de las otras dos partes que el azar hace predominar. Así es, contestó. Por eso también decimos que las principales clases de hombres son tres: el filósofo, el ambicioso y el interesado. Exactamente. Y que también hay tres clases de placeres, análogos a cada uno de esos tres caracteres. Sí. Tú sabes, continué yo, en efecto, que si quieres preguntar a cada uno de esos tres hombres en particular cuál es la vida más agradable de esas tres, cada uno encomiará sobre todo la suya. El interesado dirá que, en comparación con el lucro, el placer de los honores y de la ciencia, no es nada si con ellos no puede ganar dinero. Es verdad, afirmó. ¿Y qué el ambicioso? Pregunté yo. ¿No considera el placer de amontonar dinero como grosero y a su vez el de la ciencia, si no le reporta honor como humo y frivolidad? Es así, contestó. En lo referente al filósofo, ¿qué nos parece que piensa de los demás placeres en comparación del placer de conocer la verdad tal cual es y de gozar continuamente aprendiendo, no que están muy lejos del verdadero placer? Y si llama necesarios a esos otros placeres, no es en el verdadero sentido de la palabra, ya que se pasaría sin ellos si no hay una imperiosa necesidad. Seguramente es así, contestó. 8. Cuando, pues, dije, discutimos de las diferentes clases de placer y de la vida misma que de él resulta, no para saber cuál es la más honesta o la más deshonrosa, la peor o la mejor, sino la más agradable y la más exenta de penas. ¿Cómo reconocer cuál es de los tres hombres el que dice la verdad?
Yo ciertamente, respondió, no contestaría satisfactoriamente. Pues examinemos de esta manera. ¿Qué cualidades son convenientes para juzgar bien? ¿Acaso no la experiencia, la inteligencia y el razonamiento? ¿Habrá acaso un medio de juzgar mejor que esos? ¿Y cómo podría haberlos? Contestó. Examina además. De nuestros 3 hombres, ¿quién tiene la mayor experiencia de todos los placeres de que hablamos? ¿Te parece a ti que el hombre interesado, si se aplica también a conocer lo que es la verdad en sí, tendrá más experiencia del placer de la ciencia o el filósofo del placer del lucro? Hay mucha diferencia, contestó, porque es una necesidad para el filósofo el gustar desde la infancia las 2 otras clases de placeres, mientras que para el hombre interesado sí se aplica a conocer lo que son las esencias. No es una necesidad el que guste de la dulzura de ese placer y el que adquiera la experiencia, sino que, a pesar de su entusiasmo, es cosa más difícil para él. Por tanto, dije yo, el filósofo se diferencia mucho del interesado por la experiencia que tiene el uno y otro de ambos placeres. Sí, realmente, mucho. ¿Y qué del amigo de los honores? ¿Acaso el filósofo es más inexperto del placer derivado de los honores que el amigo de los honores del placer que sigue a la sabiduría? Pero el honor, contestó, si uno alcanza el fin que se propone, no falta a ninguno de ellos, porque el rico, el valiente y el sabio son muy honrados por la multitud, de manera que todos conocen por experiencia eso que va ligado a los honores. Al contrario, el placer que proporciona la contemplación del ser, solamente el filósofo, con exclusión de todo otro, es capaz de saborearlo. Por consiguiente, dije yo, con respecto a la experiencia, él es el que de los 3 juzga mejor. En mucho, y ciertamente solo él será el que une la inteligencia a la experiencia. ¿Pues qué? Y además es el instrumento por el que debe juzgarse, no es el instrumento propio del hombre interesado, ni del amigo de los honores, sino del filósofo. ¿Cuál es ese instrumento? El razonamiento, por él, dijimos en cierta ocasión, debe juzgarse, ¿no? Sí, pues es el órgano por excelencia del filósofo. ¿Cómo no? Por consiguiente, si la riqueza y el lucro fueran la mejor regla de los juicios, lo que el hombre interesado alabaría o censuraría sería infaliblemente lo más digno de alabanza o de censura. Infaliblemente. Pero si se juzga por los honores, la victoria y el valor, ¿acaso no sería el que los alabaría o censuraría el amigo de los honores y de la victoria? Es evidente, puesto que se juzga por la experiencia, por la inteligencia y por el razonamiento. Es necesario, interrumpió, que sea lo más justo lo que el filósofo y el amigo del razonamiento alaben. Por tanto, de los 3 placeres que existen, el de esa parte del alma por la que conocemos sería la más agradable, y también por esa parte por la que se nos manda la vida más agradable de nosotros mismos. ¿Cómo, pues, no debe ser así? Dijo, porque el sabio que es competente en sus alabanzas alaba su propia vida. ¿Cuál de las 2 vidas? Pregunté. ¿Y cuál de los 2 placeres dice el juez que ocupa el segundo lugar? Es evidente que el de la guerra y el de la ambición, pues están más cerca de él que el placer del interesado. El último lugar, pues, el del hombre interesado, según parece. Sin duda, contestó él, la realidad y la pureza de los placeres 9. Por tanto, esas serían 2 demostraciones sucesivas, y por 2 veces el justo ha vencido al injusto. Y por tercera vez, como olímpicos, dirigiéndonos a Zeus Salvador y Olímpico, considera que no es real ni puro el placer de los otros, excepto el del sabio, no es sino una sobra de placer, como me parece que yo he oído decir a uno de los sabios. Ciertamente eso sería la más grande y decisiva de las caídas del hombre injusto. Grande, pero ¿cómo dices? Lo demostraré de este modo, dije, si tú contestas al tiempo que yo indago. Pregunta pues, dijo. Contesta pues, proseguí yo. ¿No dijimos que el dolor es contrario al placer?
Sí. Y también que hay algún estado del alma en el que no se goza ni se pena. Así es, contestó él, que en medio de esos dos sentimientos existe una cierta tranquilidad del alma con relación a ellos. ¿No expresas así eso mismo? Así, contestó él. ¿No recuerdas? ¿Acaso proseguí yo? Los discursos que los enfermos sueltan cuando sufren. ¿Cuáles? Pues que no existe nada más agradable que la salud, pero les había pasado inadvertido antes de enfermar que era lo más agradable. Lo recuerdo, contestó. ¿Verdad que también oyes decir a los que se ven víctimas de algún dolor violento que no hay nada más agradable que el dejar de sufrir? Lo oigo decir, y en muchas otras circunstancias de tal índole, creo. Te das cuenta de que cuando los hombres sufren, lo que alaban como lo más agradable es el cese de todo sufrimiento y la tranquilidad de eso, no el placer. Eso, en efecto, dijo, llega entonces a ser, sin duda, como una cosa agradable y amable, la tranquilidad. Y cuando uno cese de tener el placer, dijo, el reposo subsiguiente al placer será penoso. Posiblemente, dijo. Luego ese reposo que dijimos antes que ocupaba el medio entre el dolor y el placer podrá llegar a ser las dos cosas, sufrimiento y goce. ¿Lo parece? ¿Y es posible que lo que no es ni una cosa ni otra llegue a ser una cosa y otra? No me lo parece. Y además, el placer y el dolor producidos en el alma, ambos son una agitación, ¿o no? Sí. ¿Y no se mostró antes que el estado en que no se siente ni dolor ni placer es una tranquilidad y tiene lugar entre los dos? Pues se mostró. Realmente, ¿cómo es posible creer razonablemente que la falta de dolor sea un placer y la falta de placer una pena? De ninguna manera. Luego, eso no es un placer real, sino que lo parece, dije yo, si se compara con el dolor o un dolor comparado con el placer. Y no hay nada de sano en esas visiones con respecto a la realidad del placer, sino que es una cierta fascinación. Realmente, como lo demuestra el razonamiento, dijo. Considera ahora, continué yo, los placeres, que no siguen a los dolores, para que tú no te imagines más que en el caso presente, pueda ser que la naturaleza del placer y del dolor se reduzca a no ser el uno sino el cese del dolor y el otro, el cese del placer. ¿De qué caso y de qué placeres hablas? Preguntó. Muchos hay, dije, pero en especial, si quieres fijar tu atención, los placeres del olfato. Estos, en efecto, sin haberlos precedido el dolor, se producen de pronto, con intensidad extraordinaria, y cuando cesan no dejan tras de sí ningún dolor. Es muy cierto, dijo. Por consiguiente, que no se nos persuada de que el cese del dolor sea un placer puro, y el cese del placer un dolor real. Pues no. Y además, añadí, los sentimientos que vienen al alma por mediación del cuerpo y que se llaman placeres, y esos son probablemente los más numerosos y los más excitantes, son de esta naturaleza, esto es, cesaciones de dolores. En efecto, lo son. ¿Verdad que también llega a pasar lo mismo con los placeres y dolores anticipados producidos por la espera de lo que ha de suceder? Es lo mismo. 10. ¿Sabes, pues, continué yo, de qué naturaleza son esos placeres y a qué se asemejan especialmente? ¿A qué? Preguntó. ¿Conoces? Dije, que en la naturaleza existe un alto, un bajo y un intermedio. Yo sí, en efecto. ¿Crees, pues, que si uno es llevado de lo bajo al medio, piensa otra cosa que si es llevado a lo alto? Y después de haber estado situado en el medio, al fijar la vista de donde ha partido, ¿qué otra cosa podría pensar que es sino lo alto, ya que no ha visto lo alto? ¿Verdadero? Por Zeus, exclamó. Yo, ciertamente, no creo que pueda pensar otra cosa. Pero si de nuevo fuera llevado, dije, pensaría que era llevado hacia abajo y pensaría certeramente. Pues cómo no.
y así sufriría todas esas sensaciones por no tener experiencia de lo que es en realidad lo alto, lo medio y lo bajo. Es evidente. Te asombrarías, pues, si también los desconocedores de la verdad no tienen ideas íntegras sobre muchas otras cosas, entre otras sobre el placer y el dolor y lo que está en el medio de uno y otro, de manera que, cuando pasan al dolor, creen que sufren, porque ellos sufren realmente. Pero cuando pasan del dolor al estado intermedio, están muy convencidos de que han llegado a la plenitud del placer, como las personas que por no conocer lo blanco opusieron el gris al negro, oponiendo la ausencia del dolor al dolor por el desconocimiento del placer y se engañan en esto. Por Zeus, exclamó él, no me asombraría, pero mucho más si no fuese así. La superioridad de los placeres intelectuales. Reflexiona, pues, proseguí de este modo. ¿No son acaso el hambre, la sed y las otras necesidades de ese género como especies de vacíos del cuerpo? Sin duda. ¿Y la ignorancia y la demencia acaso son a la vez un vacío del alma? Sí, ciertamente. ¿Verdad que se podrían llenar esos vacíos tomando alimentos y adquiriendo inteligencia? ¿Y cómo no? Pero la plenitud, la más real, la produce lo que es menos o más real. Evidentemente que lo que es más real. Por consiguiente, ¿cuál de esos dos géneros de cosas crees que participa más de la existencia pura, el género referente al pan, la bebida, la carne y los alimentos en general, o el de la opinión verdadera de la ciencia de la inteligencia y en general de todas las virtudes? Juzga de este modo. Lo que participa del ser inmutable, inmortal y verdadero, lo que en sí mismo es de esa naturaleza, se produce en un sujeto de esta naturaleza. ¿Te parece a ti que tiene más realidad lo que tienen las cosas siempre cambiantes y mortales, que en sí mismas son de esta naturaleza y se producen en un sujeto de esa naturaleza? Mucha más realidad, contestó, tiene lo que se asemeja al ser inmutable. ¿Acaso, pues, la realidad del ser siempre cambiante participa más de la existencia que de la ciencia? De ningún modo. ¿Y qué? ¿De la verdad? Tampoco. ¿Y si participa menos de la verdad, no también menos de la existencia? Es necesario. Por consiguiente, en una palabra, el género de cosas que sirven para el mantenimiento del cuerpo participa menos de la verdad y de la esencia que el de las cosas que sirven para el mantenimiento del alma. Mucho menos. ¿Y el mismo cuerpo no crees que participa menos de la esencia que el alma? Sí. ¿Verdad que lo que se llena de cosas más reales y que eso mismo es más real, está más realmente lleno que lo que se llena de cosas menos reales y que es asimismo menos real? Pues ¿cómo no? Por lo tanto, si es un placer llenarse de cosas conformes a su naturaleza, lo que se llena más realmente y se llena de cosas que tienen más realidad, goza por eso más real y más verdaderamente del placer verdadero. Mientras que lo que participa de cosas menos reales se llena de un modo menos verdadero y menos sólido y saborea un placer menos franco y verdadero. Es muy necesario que así sea, dijo. Así pues, los no conocedores de la sabiduría y de la virtud que están siempre en los festines y placeres del mismo género, son llevados, al parecer, a la región baja, para volver enseguida a la media, y no cesan de ir de una a otra durante toda su vida, sin haber traspasado ese límite. Nunca levantaron sus ojos ni dirigieron sus pasos hacia lo verdaderamente alto, jamás se llenaron realmente del ser, y nunca han saboreado el placer sólido y puro, sino que mirando siempre hacia abajo como las bestias, e inclinados hacia el suelo y vueltos hacia las mesas, se hartan de pasto, engordándose y apareándose, y a causa de conseguir más goces de estos se cocean, se cornean los unos con los otros, y se matan a cornadas y coces para satisfacer su insaciable sed de goces, porque no hacen uso de alimentos reales y no llenan la parte de ellos que es capaz de retener los alimentos. Completamente, Sócrates, dijo Glaucón.
das un oráculo sobre la vida de la mayoría de los hombres. ¿Acaso no es una necesidad que no tengan placeres, sino mezclados de congojas, formas y sombras del placer verdadero, que toman color por la yuxtaposición de unos y otras? De manera que aparecen los amores furiosos que conciben los insensatos, los unos por los otros y por los que luchan como se luchaba junto a Troya, según dice Stesícoro, por el fantasma de Helena a causa del desconocimiento de la verdad. Es de todo punto necesario que eso sea así, afirmó. 11. ¿Y qué? ¿Acaso sobre la parte irascible del alma no es forzoso que llegue a pasar eso mismo, cuando se la satisface y que la envidia, animada por la ambición, la violencia por el amor de los honores y la cólera por la ferocidad, empujan a los hombres a hartarse de honores, de victoria y de cólera sin razonamiento ni entendimiento? Es forzoso, contestó él, que así sean las cosas respecto a eso. ¿Qué, pues? Continué yo. Podemos decir, dudando, que cuando los deseos referentes al interés y al honor, obedeciendo a la ciencia y a la razón y conducidos por ellas, persigan y alcancen los placeres que la sabiduría les señala, saborearán entonces los placeres, los más auténticos, que les sea posible saborear, porque es la verdad quien los guía, los más auténticos y los que les son propios, si es cierto que lo mejor para cada cosa es también lo que le es más adecuado. Pues realmente, contestó, lo que le es más adecuado es lo mejor. Por consiguiente, cuando el alma entera obedece a la parte filosófica y en ella no surge ninguna rebelión, de ello resulta, primero, que cada una de sus partes permanece enteramente dentro de los límites de sus funciones y practica así la justicia, y luego que cada una disfruta de los placeres que le son propios, de los placeres más puros y más verdaderos de que ella pueda gozar. Pues sin duda. Pero cuando una de las otras dos partes manda, resulta que no encuentra ella misma el placer que le es propio y que a continuación fuerza a las otras partes a perseguir un placer extraño y falso. Así es, dijo. ¿Verdad que las cosas que se alejan de la filosofía y de la razón pueden producir sobre todo tales efectos? Ciertamente. Pero lo que más se aleja de la razón no es lo que se aleja de la ley y del orden, pues es evidente. ¿No se declaró que los deseos amorosos y tiránicos se alejan más? Efectivamente. ¿Y los deseos monárquicos y moderados, los que se alejan menos? Sí. Pues bien, creo, el más alejado del verdadero placer y propio del hombre será el tirano, el menos el rey. Necesariamente. Y por tanto el tirano vivirá muy desagradablemente, pero el rey del modo más agradable. Muy forzoso que así sea. ¿Y sabes tú, pregunté yo, cuánto más desagradable vive el tirano que el rey? Si lo dijeses, contestó, lo sabría. Al parecer, de los 3 placeres que existen, uno es legítimo y 2 bastardos. Después de haber traspasado el límite de los bastardos, el tirano, huyendo de la ley y de la razón, vive con su escolta de placeres serviles. Y no es fácil determinar en cuánto es inferior al otro, excepto, creo, de este modo. ¿Cómo? Preguntó. El tirano se aleja del oligárquico en 3 grados, porque en medio está el democrático. Sí. ¿Verdad que el fantasma del placer con el que cohabita, el tirano está 3 veces más alejado que el fantasma del placer de que goza el oligárquico, si lo dicho anteriormente es verdad? Así. El oligárquico está a su vez en el 3er grado con reacción al monárquico, si establecemos como uno y el mismo al monárquico y aristocrático, pues en 3er grado. Por consiguiente, continué yo, el tirano está alejado del verdadero placer 3 veces 3 grados. Es evidente. Por lo tanto, como parece, dije, el fantasma del placer del tirano, según su longitud, podría ser un número plano. Exactamente.
se produce la evidencia de cuánto se encuentra alejado del rey según se eleve a la segunda potencia y luego a la tercera. Es evidente, dijo, para un calculador. Por tanto, si uno, después de ir a la inversa, dice a qué distancia está el rey del tirano para la realidad del placer, encontrará hecha ya la multiplicación que el rey vive 700, 29 veces más feliz y que el tirano es más desgraciado en esa misma distancia. Ha soportado el peso de un cálculo extraordinario de la diferencia de nuestros dos hombres, del justo y del injusto en relación con el placer y el dolor. Y el cálculo no es menos exacto y ajustado a sus vidas, si los relacionamos a los días, las noches, los meses y los años. Pues sí, dijo, se corresponden. Por tanto, si el hombre virtuoso y justo ventaja en mucho el malo e injusto en el placer, con cuánta inconmensurable distancia no le vencerá en decencia, belleza y virtud. Inconmensurable, ciertamente, por Zeus, dijo. Efectos de la justicia y de la injusticia en el hombre 12. Bien, pues, dije, ya que hemos llegado ahora a este punto de la discusión, volvamos a tomar lo que se dijo primero, por lo que hemos llegado hasta aquí. Se había dicho, creo, que la injusticia era ventajosa al perfecto malvado siempre que fuera considerado justo. ¿Acaso no se dijo así? Así, ciertamente. Ahora, por tanto, dije, dirijámonos a él ya que estuvimos de acuerdo sobre los efectos que produce en cada individuo el que obra injustamente y el que justamente. ¿Cómo?, preguntó, formando con el pensamiento una imagen del alma, para que sepa el que dice aquellas cosas qué es lo que decía. ¿Qué imagen?, preguntó él. Una, ¿cuál de los antiguos monstruos, dije yo, de que nos habla la fábula, la quimera, Escila, Cerbero y algunos otros que se dice que reunían formas múltiples en un solo cuerpo? En efecto, se dice, afirmó. Construye, pues, una especie de monstruo de formas y cabezas múltiples, cabezas de animales apacibles y cabezas de bestias feroces colocadas en círculo, y dale el poder de cambiar y sacar de sí mismo todas esas formas. Obra de un modelador hábil, dijo, pero como el pensamiento es más fácil de ser modelado que la cera o cualquier otra materia semejante, quede modelado. Ahora, otra forma de un león y una de un hombre, pero sea la primera de estas dos la mayor de todas, de las tres, y la segunda en segundo lugar en cuanto a dimensión. Eso es más fácil, dijo, y queda formado. Reúne ahora esas tres formas en una sola, de manera que unas con otras hagan un todo. Quedan reunidas, dijo. A continuación recúbrelas exteriormente de una forma única, la forma humana, de manera que el que no pueda ver el interior crea que ve un ser único, un hombre. Queda hecha la envoltura, dijo. Digamos, pues, al que dice que es ventajoso para él el ser injusto y que dice que de nada le sirve practicar la justicia, que no viene a decir otra cosa que le es ventajoso nutrir y fortalecer con todo cuidado la bestia de 100 formas y el león, mientras deja pasar hambre y debilitarse al hombre, de manera que los otros dos le arrastren a donde quieran y en vez de acostumbrarlos a que vivan juntos en buena armonía, dejar que se muerdan y se devoren mutuamente peleando. Pues el alabar la injusticia, dijo, sería exactamente sostener eso. Por lo tanto, al contrario, verdad que el decir que es útil ser justo, es decir, que no se debe hacer ni decir nada que no asegure al hombre interior los medios de dominar lo más posible al hombre entero y de que pueda velar por su cría de las múltiples. Cabezas a la manera del labriego que alimenta y domestica a las especies pacíficas e impide que crezcan las salvajes, y de ese modo tratará a su discípulo, tomando al león por aliado, repartiendo sus cuidados entre todos y manteniéndolos en buena armonía entre ellos y con él mismo. Pues exactamente eso dice el que alaba la justicia. En todos los aspectos, pues, el que alaba la justicia diría la verdad, y el que alaba la injusticia estaría en el error, porque, ya sea con respecto al placer,
a la buena fama o a la utilidad, el que alaba la justicia está en la verdad. El que la censura no dice nada bueno y no conoce lo que censura. A mí me parece, dijo él, que no conoce nada. Convenzámosle, pues, dulcemente, porque no yerra voluntariamente, preguntando feliz mortal. ¿Sobre qué puede decirse que se funda la distinción legal de la honestidad y la deshonra, sino sobre el hecho de que la honestidad somete la parte bestial nuestra naturaleza a la parte humana, más bien, sin duda, a la parte divina, y que la deshonra esclaviza la parte buena a la parte salvaje? ¿Estará de acuerdo o cómo? Si me cree, dijo, está de acuerdo. Es posible, pues, dije. ¿A quién le es útil, según ese razonamiento, el tomar oro injustamente? Si se origina algo así como al tomar el oro, al mismo tiempo se esclaviza la mejor parte de él mismo a la más perversa, o si al recibir oro esclavizaba al hijo o a la hija entregándolos en vil mercado a salvajes y perversos amos, aunque por ello recibiese una enorme suma. ¿Cómo creer que el que esclaviza sin piedad la parte más divina de sí mismo, a la parte más impía y la más impura, no será un desdichado, y que no será, al dejarse corromper a precio de oro, más funesto a sí mismo que Erifila, que entregó por un collar la vida de su marido? Pues más, respondió Glaucón, yo te contesto por él. El vicio esclaviza al hombre a la bestia que hay en él 13. Por tanto, ¿no crees que desde antiguo se ha censurado la incontinencia por eso? Porque en esa situación se aboca a lo terrible, a la monstruosa bestia de múltiples formas, más de lo que se debe. Es evidente, contestó, si se censura también la arrogancia y el carácter irascible. No es al ver que la bestia, en forma de león y de serpiente, se agranda y se desarrolla en perjuicio de la armonía. Pues exactamente. Y el lujo y la molicie no son censurados también porque relajan y enervan esa misma bestia, haciendo que nazca en ella la cobardía. Sin duda. Y la adulación y la bajeza, ¿por qué son censuradas? Sino porque ellas esclavizan esa misma parte irascible de la turbulenta bestia, y porque ésta, llevada de su insaciable amor a las riquezas, la envilece tornándola muy pronto de león en mono. Exactamente, contestó. Y al obrero y al artesano, ¿por qué piensas que causa degradación? ¿Acaso podemos dar otra razón, sino que en el artesano la mejor parte es tan débil por naturaleza que no puede mandar a sus bestias interiores, a las que, por el contrario, halaga, y sólo puede aprender a lisonjearías? Al parecer, contestó, lo mejor debe regir lo peor. ¿Acaso para que el hombre así sea regido por una autoridad semejante a la que rige al hombre superior? ¿No decimos que él debe ser esclavo de ese hombre superior en el que manda el elemento divino, no pensando por eso que su obediencia deba volverse en perjuicio del esclavo, como Trasímaco pensaba de los subordinados, sino que era lo mejor de todo ser gobernado por un ser divino y sabio, ya sea que ese maestro habite dentro de nosotros mismos, siendo especialmente lo mejor, o, si no, que nos gobierne desde fuera, para que todos por igual seamos con el mismo régimen semejantes y amigos en lo posible. Exactamente, afirmó. La ley, continué yo, también muestra que quiere eso, ya que auxilia a todos los componentes del Estado, y el gobierno de los niños, el no dejar que sean libres hasta que hayamos establecido en ellos, como en el Estado, un gobierno y que, después de haber cultivado lo que hay de mejor en nosotros, hayamos puesto en ellos, para reemplazarnos, un guardián y un jefe semejante a nosotros, y entonces los dejamos libres. Es evidente, dijo él. ¿En qué, pues, diremos, Glaucón, y por qué razón, que es ventajoso cometer un hecho injusto, licencioso o vergonzoso, lo cual por una parte nos hará más perversos, aunque por otra nos dé más riquezas o poder? De ninguna manera, contestó. ¿Y por qué? Diremos que es ventajoso para el criminal que no sea descubierto y no sufra su castigo. ¿Acaso el criminal que escapa a las miradas
no llega a ser más malo todavía, mientras que en el que es descubierto y castigado, la bestia se calma y se suaviza, que los instintos suaves quedan en libertad y que el alma entera, situada en lo mejor de su naturaleza, se eleva, adquiriendo templanza, justicia y prudencia, a un estado cuyo valor supera al del cuerpo que adquiere fuerza, hermosura y salud. Como el alma es en eso superior al cuerpo, sin ningún género de duda, contestó. Verdad, pues, que el que tiene inteligencia vivirá dirigiendo toda su energía a eso, estimando primero las ciencias que elevarán su alma a esa condición, y desestimará lo demás. Es evidente, respondió. Después, dije, no vivirá volviéndose entonces para entregar el estado y el alimento de su cuerpo al placer bestial e irracional, sino que ni buscará ser sano, fuerte y hermoso si no contribuyen a conducirlo a la templanza, y establecerá siempre la armonía en su cuerpo para mantener el equilibrio con su alma. Exactamente, dijo, si quiere ser en verdad un músico. ¿Verdad? Pregunté, que también guardará el orden y armonía en la adquisición de las riquezas, y, turbándose por lo que la multitud considera felicidad, no aumentará ilimitadamente sus riquezas para tener males innumerables. No lo creo, contestó. Pero volviendo la mirada continué hacia el gobierno que hay en él, también cuidando que no se trastorne nada por exceso o falta de fortuna. Acudirá a gobernar de ese modo y gastará según sus posibilidades económicas. Perfectamente, asintió. Pero también considerando lo mismo respecto a los honores, aceptará y saboreará voluntariamente los que creerá que le hacen mejor, pero los que podrían turbar el estado de su alma los rehuirá en su vida privada y pública.